Vivencias. Vivencias. Entrevista. Ya tenemos en línea al arquitecto Rafael Lorente para presentar el libro Rodolfo López Rey, arquitecto y coleccionista, un libro cuyos autores son los arquitectos Rafael Lorente Murel, Pablo Frontini y Eduardo Maceo, una obra que nos invita a recorrer el legado y la vida del arquitecto López Rey para descubrir su pasión por la pintura y su legado arquitectónico. Rodolfo López Rey nació en Montevideo un 15 de abril de 1932 y desde noviembre de 2019 a marzo de 2020 el Museo Gurvich expuso una selección de obras de la colección privada del arquitecto López Rey, que en su gran mayoría donó al museo en un gesto de generosidad inusual en nuestro país. La muestra se acompañó con un bello catálogo focalizado en dos aspectos: el coleccionista y arquitecto, en el que se relataba la superposición del arquitecto hacedor y de su pasión por el arte. En este libro se presenta la evolución del trabajo de López Rey en el marco de la época, de su formación, de las relaciones y sus amistades, como también su compromiso con el arte, con una maravillosa documentación gráfica y fotográfica. Y el universo visual que acompaña a Rodolfo López Rey tiene una fuerte coherencia plástica derivada de los pintores Torres García, Gurvich, Barrada, Figari, entre otros. Y según el arquitecto Raúl Siquero, López Rey tiene el don de la proporción. Y si nos referimos al talento de López Rey, se nutre de una amplia variedad de intereses ligados a las artes visuales que trascienden en el ámbito de la arquitectura. Y para presentar este libro, que es realmente un deleite para los que gustan de la pintura y de la arquitectura, ya le damos la bienvenida al arquitecto Rafael Lorente Murel. Muy bienvenido, arquitecto Rafael Lorente, un verdadero gusto contar con su presencia en Vivencias. Hola Andrea, el gusto es mío de poder hablar y extenderme sobre la obra y sobre la calidad personal de este fenomenal personaje que es Rodolfo López Rey. Así que un gusto de poder participar. Muchísimas gracias, a saludarlo porque sabemos que Rodolfo López Rey nos está escuchando. Desde aquí un cálido abrazo para él y felicitaciones por este maravilloso libro. Que me gustaría que nos cuente, si es posible, cómo se produce, cómo llegan de alguna manera a este libro en el que los autores es usted y el arquitecto Pablo Frontini y Eduardo Maceo. ¿Cómo fue la diagramación de este libro? ¿Cuál fue el trabajo que conllevó por parte de cada uno de ustedes y cómo surgió este proyecto? Bueno, el libro tiene su origen en una exposición que realizamos en el Museo Gurvich en junio del 2019 y que en el cual se presenta la obra de Rodolfo, la obra como coleccionista, dispuesta a favor del museo, y en ese momento realizamos un pequeño catálogo que explicaba un poco el contenido de la muestra, que explicaba la trayectoria de Rodolfo López Rey como coleccionista, como arquitecto, y que enmarcaba su personalidad en ese gesto tan inusual que es la donación de obras de arte a favor del museo. El origen del libro es la donación que hace Rodolfo López Rey al Museo Gurvich, el catálogo inicial del museo, y luego a partir de eso el mismo Rodolfo plantea la idea de editar un libro con su obra y con su colección completa, de modo de tener un dibujo del coleccionista, del arquitecto y de la persona en ese volumen. Ese libro, como bien lo han presentado,
Somos tres los autores: Eduardo Maceo, que se ha encargado de la fotografía, es un estupendo fotógrafo; luego Pablo Frontini, que hace un análisis académico sobre la obra arquitectónica de Rodolfo López Rey, y a mí me ha tocado relatar la personalidad del coleccionista y del hombre. Entonces, a partir de ello, nosotros nos pusimos en contacto con Rodolfo Fuentes, el diseñador, que es una persona de vastísima experiencia y de gran talento como diseñador, y que interpretó perfectamente la voluntad de López Rey y la voluntad de los tres autores, y en el libro se ve reflejado perfectamente esa idea, ¿no es cierto?, de resumir en ese libro, en esos textos, en esas imágenes, de resumir, por un lado, la vida de López Rey dedicada a la arquitectura, dedicada al arte, dedicada al coleccionismo, y finalmente ese trazo de generosidad totalmente inusual, porque no solamente el hecho de ser coleccionista, él fue un excelente coleccionista, pero también finalmente el hecho de disponer gran parte de su colección para el Museo Gurvich, cosa realmente, es un gesto inusual, un gesto de una generosidad única, yo diría, ¿no? Nos habla de la calidad de este personaje al cual nos estamos refiriendo. Lorente, ese universo visual que ha acompañado a López Rey, que tiene esa coherencia plástica con los pintores Torres García, Gurvich, Barrada, Figari, entre tantos, ¿cómo influyó esa pasión, ese gusto por la pintura en su carrera arquitectónica? Bueno, es evidente que yo voy a mencionar un hecho que es muy interesante. ¿Cómo comienza la actividad de López Rey como coleccionista? ¿Cómo se acerca Rodolfo López Rey al mundo del arte? A ver. Y es a través de una amistad, a través de la amistad que él tenía con Raúl Sichero Buret, el gran arquitecto de los años uruguayo, de los años 50 y 60, y con un arquitecto de origen paraguayo, que era Ramón González Almeida, que fue su profesor en la Facultad de Arquitectura, en el taller de Carlos Gómez Gavazo, y donde se reunían periódicamente Raúl Sichero Buret, González Almeida y el pintor Vicente Martín. Entonces, allí un día se acerca Rodolfo López Rey a esta peña y traba amistad con Vicente Martín y comienza a conocer su obra, y conociendo su obra comienza su colección, porque inmediatamente se interesa por la obra de Vicente, va a su taller, comienza a adquirir obras que son obras espléndidas. Era uno de los mejores periodos del trabajo de Vicente Martín, que son los años 58 al 62, y él posee muchas de estas obras importantes de Martín, que luego fueron expuestas en el Museo Gurvich. Y ahí comienza este vínculo de Rodolfo López Rey con el arte, porque luego conoce, años después, él se interesa por la obra de José Gurvich, va a visitar a Gurvich al Cerro, cuando Gurvich estaba preparando una vastísima exposición en los salones de la Comisión Nacional de Bellas Artes, donde hoy está el Teatro Solís, en los altos del Teatro Solís. Gurvich preparó una exposición retrospectiva que sería la última exposición en vida que hizo Gurvich en Uruguay. Luego él se va para Israel primero y para Nueva York luego. Entonces, Rodolfo López Rey traba amistad directa con Gurvich en su taller del Cerro,
luego compra obra de Gurvitch a través de un marchand que tenía, en el cual se encargaba de, digamos, de la comercialización de Gurvitch, que era Marín, y eso lo hacía no lo hacía en una galería, porque Marín no tenía una galería. En ese momento simplemente se encontraban en el bar del Sportman, frente a la universidad, es un bar que todavía muy conocido, y allí Marín llevaba 4, 5, 6 obras y Rodolfo iba, de acuerdo a su interés, iba adquiriendo las mismas. Luego, más adelante, en la medida en que su interés, su pasión por el arte se desarrolla, él tiene la ocasión de comprar obras de Torres García, y eso lo hace en la galería en Río de Janeiro, en una galería muy, muy calificada, que es la de un Jean Bossigui, una después que se produce el infausto incendio del Museo de Arte Moderno, en el cual se queman las obras muralísticas más importantes de Torres García, ¿no es cierto? Claro. Entonces, allí Rodolfo adquiere varias obras de Torres para su colección, y algunas de ellas también están dispuestas en donación para el Museo Gurvitch. Luego adquiere obras de Barradas, adquiere obras de Figari, adquiere obras de Augusto Torres, de Julio Alpuy, bueno, ya dijimos, de Vicente Martín. También compra a través de la galería de Kurt Speyer, la galería Brusone, compra obra de Luis Solari, compra obra también de muchos otros artistas, y se va rodeando de esas obras en su vivienda, en su apartamento del edificio Panamericano. Las obras están expuestas, las iba rotando, y están expuestas también alrededor de un mobiliario de diseño moderno, que firmado por reconocidos creadores contemporáneos como Vico Magestretti, por ejemplo, Charles Sims, etc. La colección era una colección viva, una colección que iba creciendo con el tiempo, y que Rodolfo en el día a día va disfrutando y hace disfrutar a sus amigos, y hizo disfrutar en esta espléndida exposición que se realizó en el Museo Gurvitch a toda la ciudadanía. Lorente, de alguna manera esta colección que la presentan en el libro, ustedes aclaran que decidieron presentarla en forma alfabética para que toda la colección de alguna manera estuviera sin distinción. Esto es una aclaración que hacen en el libro, ¿no? Exacto, las obras se han presentado de forma alfabética. No hemos querido, más allá de que existen obras de inmenso valor, como son esas obras de Torres García, por ejemplo, como son algunas de las obras de Gurvitch, también, que debo señalar una cosa importante. El Museo Gurvitch, a partir de esta sesión de obras, creó un espacio que se llama, dedicado a Rodolfo López Rey, y que se llama Sala Rodolfo López Rey. Claro. Es un espacio que está en el tercer piso, y que habla no solamente de la colección, sino que habla también de la arquitectura de Rodolfo, porque ahí están expuestas unos paneles donde se sintetiza el aporte arquitectónico de Rodolfo López Rey, que ha sido fundamental, es una figura fundamental desde principios de los años 60, ¿no es cierto? Eso le iba a preguntar, de esas obras emblemáticas que tiene, si podemos referirnos a ellas, de esa arquitectura que se caracterizó de alguna manera con esa modernidad europea y norteamericana. ¿Qué nos puede contar acerca de esa formación que de alguna manera influyó en su obra? Bueno, sí, en el texto hay un estudio, en el texto del libro hay un estudio exhaustivo que ha hecho Pablo Frontini. Pablo Frontini es ha sido un estudioso sobre todo de la obra moderna de Sichero Buret, y a partir de eso también se interesó en la obra de
Rodolfo López Rey, como la de otros arquitectos contemporáneos de esa época, como por ejemplo Luis García Pardo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? La obra de Rodolfo comienza en los años 60 vinculada a una sociedad que era la de Guillermo Gómez Platero, que fue el socio, a partir de los años 62, el socio de Rodolfo López. Sí. Ellos formaron una sociedad muy eficaz en los roles, en que cada uno se ocupaba de una parte, digamos, del estudio de arquitectura, y emprendieron obras realmente muy importantes. Hay algunas de ellas, obras pequeñas al principio, que han desaparecido o que han sido violentamente modificadas, como por ejemplo la vivienda de Rodolfo López Rey, que se llamaba Vivienda a él, que era una espléndida vivienda absolutamente radical en su planteo, en el medio del bosque, y que luego ha sido, cuando Rodolfo López Rey la vende esa propiedad, en fin, luego fue totalmente modificada y distorsionada. Sí. Eso es un hecho que sucede a menudo con obras arquitectónicas de gran valor referidas a la contemporaneidad. La gente muchos propietarios no tienen idea del valor de la obra, piensan que simplemente tiene un valor de mercado, un valor de inversión, y no le dan el valor cultural, el valor artístico que la arquitectura merece, sobre todo la buena arquitectura, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, muchas de esas obras, y es lo que le ha sucedido a Rodolfo López, pero también ha sucedido a otros grandes arquitectos del Uruguay, fueron o han sido y continúan siendo distorsionadas. Eso es un tema cultural, un tema por el cual estamos en un debe con esa... A nadie se le ocurre, por ejemplo, modificar una obra de Pedro Figari, pintarle arriba, o modificar un cuadro constructivo de Joaquín Torres. Es absurdo, son obras de enorme valor, pero lo mismo sucede con la arquitectura. La arquitectura aporta también valores culturales, valores con respecto al ambiente, con respecto a la ciudad, valores permanentes. Y no me refiero solamente a la arquitectura histórica, a la arquitectura del siglo XIX o la arquitectura de principios del siglo XX. Me refiero a la arquitectura actual, me refiero a la arquitectura moderna, en el cual muchas de esas obras o se destruyen, como ha sucedido con obras del arquitecto Vilamajó, con obras del arquitecto Fresnedo Siri, en fin, como muchas de esas obras que desaparecen, modificadas, y que no hay memoria de ellas. Entonces, ahí estamos en un debe. La sociedad uruguaya está en un debe con respecto a ese patrimonio arquitectónico contemporáneo, que yo diría tenemos que hacer algo para evitar la desaparición o la distorsión. No es que la arquitectura tenga que permanecer siempre igual a sí misma, porque la arquitectura es un reflejo de la sociedad y de los cambios sociales, de los cambios que la misma sociedad le va imprimiendo. Entonces es importante que una cosa es que la arquitectura se adapte al cambio, claro, y se pueda modificar, y otra cosa es que se distorsione totalmente. Yo creo que la arquitectura no puede ser un chaleco de fuerza para el uso social de la misma. Claro. Tiene que poder adaptarse, pero una cosa es adaptarse y otra cosa es destruir la esencia misma de esos proyectos o destruir la arquitectura por factores especulativos, como sucede a diario. Son cosas diferentes, ¿no es cierto?
Sí. Me gustaría, si me permite, compartir algo que dice Rodolfo López Rey, que dice textualmente: me encantó el mundo de la pintura. Era tema de olfato, el perfume del óleo. Esto sucedió en 1964 en el apartamento del pintor Paolo Schiavo Campo en Milán. Y me parece que esto habla de la sensibilidad de López Rey. ¿Qué opina al respecto? Es una frase magnífica porque el aroma del óleo es lo que impresionó a Rodolfo López Rey en ese momento en el taller del pintor, ¿no es cierto? Claro. Pero ese mismo aroma él también lo sintió en el taller de Vicente Martín, en el taller de José Burbich, porque él era amigo de los pintores, no solo era coleccionista, también era amigo de los pintores. Y eso es un rasgo también distintivo de la personalidad de López Rey, ¿no es cierto? Sí. Y está muy bien rescatar esa frase. Es una frase muy linda. De alguna manera estamos llegando a los últimos minutos. Quisiera agradecerle su gentileza de habernos acompañado, mandarles desde aquí un saludo muy especial al arquitecto Rodolfo López Rey, que sabemos, como decíamos, que nos está escuchando, felicitarlo por su obra, y también nuestros saludos y felicitaciones para sus compañeros, los arquitectos Pablo Frontini y Eduardo Maceo. Es un trabajo, es un gusto escucharlo a usted, Lorente, pero también decirle a la audiencia que es un libro maravilloso. ¿Dónde están en todas las librerías este libro? Porque no tuvieron la oportunidad de presentarlo públicamente por el tema de la pandemia. Por eso me gustaría que nos cuente dónde lo... Muchos nos hemos quedado en un debe con el tema de la pandemia, que ha cortado la posibilidad de tener un diálogo mayor, ¿no?, con el público y en fin, hacerse eco, digamos, de esta iniciativa cultural. Pero el libro está en las reconocidas librerías de Montevideo, está distribuido por la editorial por la Guzzi distribuidora, de modo que se puede adquirir perfectamente en plaza, ¿verdad? Claro, una verdadera joya, como les decíamos, para los amantes de la pintura, de la arquitectura y de la cultura también. Creo que es un libro que lo van a disfrutar muchísimo, pero bueno, hemos podido, por lo menos desde aquí, brindar un pequeño pantallazo de lo que es el libro, pero vale la pena disfrutarlo, insertarse en esas páginas, en este Rodolfo López Rey, en este arquitecto y coleccionista a la vez, que es una maravilla. Le agradecemos, ha sido un inmenso placer, arquitecto Lorente, contar con su presencia, y bueno, quedamos en cualquier momento, estamos a las órdenes para seguir dialogando. Bueno, muchas gracias, Andrea. Un saludo a la audiencia y en especial a Rodolfo López Rey, que supongo que nos esté escuchando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos al arquitecto Rafael Lorente Murel por habernos presentado el libro de Rodolfo López Rey, arquitecto y coleccionista, un libro también conjuntamente realizado por el arquitecto Pablo Frontini y Eduardo Maceo, muy recomendable. Hacemos una breve pausa y luego de la pausa ya estamos aquí. Vivencias.